Chicos, buenas noches. Vamos a empezar. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver lo que les muestro, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a terminar. Vamos a terminar con lo que sería un poco lo de mezcla de gases. ¿Ok? Y aplicando compresiones, ¿no? En realidad esto es un ejercicio que se aplica a compresiones. ¿Ya? Hay dos tipos que le puede preguntar al ingeniero. Puede ser un proceso isotérmico o puede ser un proceso adiabático. Vamos a ver los dos, cuándo es un proceso isotérmico y cuándo se puede hacer un proceso adiabático. ¿Ok? Tenemos un tanque cerrado, ¿no? Con nitrógeno, ¿no? Y tenemos una especie de cilindro compresor, ¿no? Que tiene oxígeno. Y tenemos un peso, ¿no? Un peso P que se está aplicando en la parte superior y por la cual va a hacer que descienda nuestro cilindro desde una altura H1 hasta una altura inferior, pues, ¿no? Cuando abrimos la válvula, queremos encontrar el estado de equilibrio térmico, ¿ok? Siendo el proceso isotérmico, ¿no? O sea, a temperatura constante. Entonces, el primer paso que se va a hacer en realidad para todo es encontrar el peso molecular de la mezcla, tanto del nitrógeno como del oxígeno. Entonces, primero encontramos el peso molecular del nitrógeno, ¿no? Sabemos que la fórmula es pavo ratón, ¿no es? La fórmula de siempre. Entonces, de aquí encontramos el peso molecular del nitrógeno. Sería P del nitrógeno, P sub A, volumen sub A, R, T sub A. Entonces, P sub A vale 12 bar, ¿no? 12. El volumen es 3 metros. Esta R de acá es 0.08314, ¿no? Cuando utilizamos bares. Y la temperatura en A, ¿no? Tenemos una temperatura ambiente, pues, ¿no? La temperatura ambiente sería 298.15. Entonces, aquí cuando tendríamos 12 por 3, 1.45, 23 kmol. Listo. ¿Qué más? Ya tenemos entonces el peso molecular del nitrógeno. Ahora encontramos el peso molecular del oxígeno. Lo mismo, ¿no? Sería N del oxígeno, sería la presión en B, volumen en B, R, temperatura en B, ¿no? Entonces la presión en B, ¿cuánto sería la presión en B? Bueno, esto de acá, aquí es cuando empezaríamos un poco a encontrar los valores, pues, ¿no? Está bien. Primero, el volumen actual en B sería el área en B por la altura H1, ¿no? Que es la altura a la que está actualmente. Entonces, el área en B, como es un cilindro, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no es? O bueno, aquí fíjense que ya no lo da, ¿no? Aquí nos da ya el área, pues, ¿no? 250 centímetros cuadrados o 0.025. 0.025, ¿no? Multiplicado por H1 que vale 0.2. Entonces esto acá sería 0.005, ¿no? Metro cúbico. Y la presión en B sería, primero, tenemos una presión atmosférica de 1 bar. Entonces aquí en esta parte acá tendríamos 1 bar, ¿no?
pero aparte tenemos la presión de este peso P. Entonces sería un bar más los 2000 kilogramos. Kilogramos fuerza, ¿no? Si quieren ponerlo así. Pero un kilogramo fuerza, ¿no? Lo pasamos a metro, pues, ¿no? Perdón, a bares, no a bares. Entonces, un kilogramo, 250 kilogramos fuerza es igual a un bar, ¿no? Perdón, un newton. No, perdón. Tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? 2000 kilogramos fuerza, ¿no? Lo dividimos entre su área, pues, ¿no? Entre el área donde está siendo aplicado para encontrar presión, ¿no ves? 250 centímetros cuadrados. Entonces aquí tendríamos kilogramos centímetro cuadrado. Ahora sí. Entonces, 1.02 kilogramos centímetro cuadrado es igual a un bar. Ahora sí. ¿Ok? Se va esto de acá con esto de acá y quedaría 1 más, ¿no? Sería 2000 dividido entre 250 por 1.02. 7.84. O sea, 8.84 bar. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo sería? Sería 8.84 por 0.005 dividido entre 0.08314 multiplicado por 298.15. Entonces, esto acá nos saldría 0.0018 kmol. Listo, y entonces ya tenemos cuánto sería nuestro peso molecular del oxígeno. Y finalmente vamos ahora a encontrar el total, pues, ¿no? Número de moles total y la masa molecular de cada elemento, pues, ¿no? Entonces, la masa del oxígeno, ¿no? Es igual a N del oxígeno por el peso molecular, pues, ¿no? Entonces sería 0.018 kmol multiplicado por 32, pues, ¿no? 32 kg kmol. Entonces aquí nos saldría que la masa es 0.0576 kilogramos del oxígeno. Del nitrógeno hacemos lo mismo. Sería N del nitrógeno por M del nitrógeno. N del nitrógeno es igual a 1.4523. Y M del nitrógeno es 28, ¿no? 28, aquí nos lo da 28. Entonces la masa del nitrógeno sale 40.6644 kilogramos. Listo. Entonces la masa total de la mezcla va a ser la masa del oxígeno más la masa del nitrógeno. Entonces la masa total va a salir 40.7222 kilogramos. Y el número de moles total de la mezcla va a ser el número de moles del nitrógeno más el número de moles del oxígeno. Entonces el número de moles va a ser igual a 1.4541 kmol. Entonces finalmente el peso molecular de la mezcla, ¿no? El peso molecular de la mezcla, MM, ¿no? El peso molecular de la mezcla, va a ser MT dividido entre NT, o sea, 40.7222 dividido entre 1.4541. Entonces, el peso de la mezcla va a ser igual a 28.005 kilogramos kmol. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar con nuestro análisis, ¿no? Fíjense que este gas de acá es más extenso, ¿no? Tiene mayor cantidad de masa y tiene una presión más elevada, ¿no? Y también tiene una cantidad de moles más elevada. Entonces, uno puede suponer, ¿no? Que este pistón de acá va a llegar al tope, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo siguiente, que siempre pasa eso generalmente, ¿no? Entonces,
primera suposición. El pistón llega al tope. Si el pistón llega al tope, entonces ¿qué tendríamos acá? En B, ¿no? Aquí estamos al comienzo, ¿no? Esta es su parte final. Y el pistón llegaría acá, ¿no? Acá llegaría el pistón, ¿no? Llegaría el tope final, ¿no? Que sería esta parte de acá. Entonces, el volumen de la mezcla sería el volumen en A, ¿no? Sería el volumen en A más el volumen en B cuando llega al tope, ¿no? Cuando llega al tope. O sea, el volumen en A vale 3, ¿no? Más el volumen en B cuando llega al tope sería H2 por el área, ¿no? Entonces el volumen de la mezcla sería 3 más H2 es 0.4 y A2 vale 0.025. Entonces el volumen de la mezcla es 3.01 metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado, metro cúbico, perdón. Entonces, la presión que tiene, ¿no? Entonces vamos a encontrar por las presiones parciales de Dalton, ¿no? Ley de Dalton. Dijimos que la presión de la mezcla es igual a la presión en A más la presión en B. ¿Lo ves? Entonces, la presión en A, ¿no? Sería la presión del nitrógeno. La presión en B sería la presión del oxígeno, ¿no? Entonces, encontramos cada uno. La presión del nitrógeno, ¿no? Por la ley de Pau-Raton sería N del nitrógeno por R por T dividido entre el volumen del nitrógeno. ¿Cuánto vale N? Vale 1.4523 por 0,20, perdón, 0.08314. Como el proceso es isotérmico, tenemos la misma temperatura y el volumen sería el volumen de la mezcla, pues, ¿no? En este caso acá el volumen es el volumen de la mezcla. O sea, 3.01. Entonces la presión parcial sería 11.96 bar. Para la presión del oxígeno, lo mismo. Tenemos N del oxígeno por R por T dividido entre el volumen de la mezcla. Entonces, sería 0.0018 por 0.08314 por 298.15 dividido entre el volumen de la mezcla es 3.01, ¿no? 0.0148 bar. Entonces, la presión de la mezcla va a ser igual a 11.96 más 0.0148, ¿no? O sea, 11.9749 bar. Y esta presión de acá tiene que estar comprendida entre la presión en B y la presión en A, ¿no? La presión en B es 8.84 y la presión en A vale 12. Y fíjense que esta presión P vale 11.97, por lo tanto cumple, ¿no? Por lo tanto cumple. ¿Ok? Generalmente siempre con la posición de que el pistón llega al tope porque el otro lado suele haber un fluido que tiene mayor cantidad de número de moles y mayor presión, con eso ya estaría resuelto el problema, ¿ok?
Bien, antes de ver el problema el modelo de examen del anterior semestre, vamos a hacer otro ejemplo más. Vieron, vamos a hacer un ejemplo de proceso adiabático. Ok, tenemos esta acá, tenemos la presión barométrica igual a, aquí tenemos amoníaco y aquí tenemos nitrógeno. La presión del bar es 900, la presión barométrica es 965 milibar. P2 vale 10.000 kilogramos. El área 2 vale 200 centímetros cuadrados. Y H2 vale 500 milímetros. ¿No? O sea, la altura hasta acá, pues, ¿no? Perdón, la altura hasta acá. H2, ¿no? Esta altura de acá es 250, ¿no? Y toda la altura final es 750 milímetros, ¿no? Para esta parte de acá, presión 1, 20.000. Para el área 1, 150. Y para H1 es igual a 400 milímetros, ¿no? Aquí vale 200. Aquí vale 500. Y esto de acá vale H1. ¿Okay? Listo. El proceso es adiabático, ¿ok? Adiabático, vamos de acá. Adiabático. Adiabático. Entonces, primero, ¿qué empezamos a realizar? Primero tenemos que encontrar el número de moles, pues, ¿no? El número de moles del amoníaco y el número de moles del nitrógeno. Como también encontrar su cantidad de masa, ¿no? Entonces, vamos a decir que este es A y esto vale B. Entonces, para A, ¿no? ¿Qué tenemos en A? Primero, para encontrar, tenemos que encontrar su volumen. El volumen en A es igual al área 2 por H2. O sea, 200 centímetros cuadrados es como poner 0.2, ¿no ves? Y su altura vale 500 milímetros, o sea, 0.5. Entonces esto de acá vale 0.01, ¿no? 0.01, ¿no? A ver. 0.1, perdón, 0.1. 0.1 metro cúbico, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Es 0.0, es 0.02, ¿no? Ahora sí, 0.5. Ahora sí sale. 0.01 metro cúbico. Listo. Entonces esa sería el volumen A. ¿Cuál sería la presión en A? Sería la presión que tenemos normalmente, que sería la presión barométrica, ¿no? 965 milibar, ¿no? Nos saldría 0.965 bar. Más este peso de acá, de 10.000, dividido entre 200, ¿no? De 200 centímetros cuadrados.
y esto nos va a dar kilogramos centímetro cuadrado. Multiplicado por un bar es 1.02 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿no? $49.98. Entonces, N del amoníaco va a ser igual a PA, BA, R por TA. ¿Cuánto vale PA? 49.98. BA vale 0.01. R vale 0.08314. Y la temperatura, aquí no nos da la temperatura, pero aquí está. La temperatura son 15 grados. La pasamos a grados Kelvin, ¿no? Kelvin. Entonces sería 15 más 273, sería 288 Kelvin, ¿no? 288. Entonces, ¿cómo quedaría esta parte de acá? Quedaría 0.02. 9 kmol. Bien, entonces nuestra masa sería NH3 por MNH3. ¿No ves? O sea, 0.0209 kmol multiplicado por NH3, perdón, el peso molecular del amoníaco sabemos cómo sacarlo ya, ¿no ves? Sería 17, ¿no? El nitrógeno, el nitrógeno vale 12 y el hidrógeno, el nitrógeno vale 14 y el hidrógeno vale 3. 14 más 3, 17, pues, ¿no? Entonces aquí la masa valdría 0.355 kilogramos. Listo. Entonces ya tendríamos todo sobre el inciso A, ¿no? O sea, todo sobre el tanque A. Para el tanque B hacemos lo mismo. B sub B es igual al área 1 por H1. O sea, 0.015 por 0.4 es igual a 0.0, a ver, 0.006. Metro cúbico. La presión en B sería la presión barométrica 0.965 más 20.000, ¿no? Que serían los kilogramos, dividido entre 150 por 1.02, ¿no? Ya sabemos por qué ese 1.02, ¿no ves? Entonces aquí sería 131.68 bar. Entonces, N del nitrógeno sería 131.68 por 0.006 dividido entre 0.081, 8314 por 288. Bien, entonces aquí nos quedaría 0.032 99 33, vamos a ver, ¿no? 33 kmol. Entonces finalmente nuestra masa del nitrógeno sería 0.033, ¿no? O sea, el número de moles por el peso molecular del nitrógeno, que vale 14. Perdón, el nitrógeno por 2, pues no, 28 se dice, ¿no? 28. ¿No? Entonces de aquí sería 0.9244 kilogramos. Entonces finalmente la mezcla, ¿no? ¿Cómo sería para la mezcla? La mezcla tuviera M de la mezcla
sería M del nitrógeno más M del amoníaco, ¿no? Y el número de moles sería de la mezcla, sería N de del nitrógeno más N del amoníaco, pues, ¿no? Aquí saldría 1.279. Y aquí saldría por lo que el peso molecular de la mezcla sería MM dividido entre NM, sería 23.737 kilogramos kmol, ¿no? Listo. Ok, entonces ya hemos encontrado todos los datos que necesitamos para hacer nuestro planteamiento de hipótesis, pues, ¿no? Entonces, bien, este sería el peso molecular aparente, pues, ¿no? Primera hipótesis, vamos ahora bien en este caso. Si se abre la válvula, hay dos opciones. O el tanque A llega a los bordes, ¿no? A estos bordes de acá. O el tanque B llega a estos bordes de acá, ¿no? Entonces, vamos a suponer que, ¿cuál es la que tiene mayor presión? La que tiene mayor presión, fíjense que es el tanque B, ¿no? Esta acá tiene una mayor presión. Entonces, como tiene mayor presión, se supone que estos de acá van a llegar hasta estos topes de acá, ¿no? Entonces, colocamos su posición. Tanque A llega a tope. Si el tanque A llega a tope, ¿no? Tanque A. Listo. Entonces, el tanque A, ¿cómo sería? Quiere decir entonces que, bueno, esto pasaría en el tanque A y el tanque B perdería, ¿no? Perdería volumen, ¿no? Si aquí ha ganado, aquí perdería volumen. Entonces vamos a suponer que aquí llegamos al mínimo. Llegamos al mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto sería entonces el volumen de la mezcla? El volumen de la mezcla sería el volumen A al tope más el volumen B mínimo, pues, ¿no? El mínimo sería en esta parte de acá. Entonces, el volumen A al tope sería el área A, ¿no? Multiplicado por, bueno, aquí vamos a colocarlo directamente, ¿no? El área en el tanque A vale 200 centímetros, o sea, 0.02 metros. Y la altura sería toda esta altura de acá, pues, ¿no? Que vale 750 milímetros, o sea, 0.75. Más el tanque B tiene un área de 0.015 y una altura de 200, o sea, 0.2. Entonces el volumen de la mezcla sería 0.018. Entonces la presión de la mezcla va a ser igual a N de la mezcla por R por T dividido entre B de la mezcla. ¿Cuánto vale N? 0.0539, 0.08314, la temperatura 288, dividido entre el volumen de la mezcla 0.018. Entonces aquí tenemos una presión de la mezcla de 71.66 bares.
Bien, entonces fíjense entonces que la presión, ¿cómo debería quedar? Debería quedar entre la presión del tanque al comienzo A y la presión del tanque al final B. La presión en A era 49,98 y la presión en B era 131,68. Entonces fíjense que cumple, ¿no? O sea, está equilibrado. Está equilibrado nuestro tanque, ¿no? Entonces podríamos encontrar, digamos, la presión, digamos, de cada componente, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso. Entonces, finalmente, entonces, fíjense que la suposición que hicimos al comienzo es correcta, ¿no? El tanque A llega al tope. Si ustedes lo hacen al revés, ¿no? Si ustedes suponen que el tanque B llega al tope y que el tanque A está en lo mínimo, aquí la presión que van a encontrar les va a salir mucho mayor que la presión en B o mucho menor que la presión en A. ¿Eso qué quiere decir? Que está mal su hipótesis, pues, ¿no? Y tendrían que replantearla. ¿Ok? Bien. ¿Qué opinan, chicos? Hasta acá vamos al siguiente. Bien, entonces hagamos el último problema. Este fue un modelo de exámenes que hicieron el anterior semestre, siendo que Kiko fue el que preguntó. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿ok? Empecemos entonces, ¿no? Aquí tenemos el tanque A y aquí tenemos el tanque B. Entonces, vamos a empezar. Tanque A. Primero que encontramos, fíjense que aquí no nos da el área, pero podemos encontrarlo, pues, ¿no? El área va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado. O sea, pi cuartos por 0,1 al cuadrado, pues, ¿no? Fíjense que el contenido en A aquí nos da los datos, ¿no? 0,1. Entonces aquí, ¿cuánto sería? 78, vamos a ponerlo mejor en metros. 0,00078,5 metros cuadrados. Y entonces nuestro volumen 1 sería el área 1 por H1. 0,00785 por el área 1, perdón, por la altura 1 que es 0,4. 0,4. Entonces nuestro volumen saldría 0,00314 metros cúbicos. Nuestra presión 1 sería la presión barométrica, un bar, más
este peso de acá, 500, ¿no? Dividido entre 0.00785, ¿no? Multiplicado por 1.02. Ya sabemos por qué es ese 1.02, ¿no es? La conversión de kilogramos fuerza centímetro cuadrado a bares. Entonces aquí nos saldría, perdón. Aquí está mal, está bien 500, pero abajo tiene que ser en centímetros cuadrados, ¿no ves? O sea, sería 78.5. Ahora sí. ¿No ves? Ahora sí. 7.244. ¿Ok? Bares. Listo. Entonces, nuestro número de moles del tanque A va a ser igual a P1V1 dividido entre RT1, ¿no? 7.244, volumen 1, 0.00314, dividido entre 0.08314, 15 grados Celsius sería 288. Entonces aquí nos va a salir, bueno, nos sale un número de moles bien chiquitito, ¿no? Entonces sería 0.00095 kmol. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos entonces el número de moles. Tenemos también que saber cuánto es el peso molecular de la mezcla. No nos da, fíjense, el peso molecular de la mezcla. No nos dicen que tiene tanto contenido molecular. Pero ya sabemos calcularlo, pues, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, encontramos MA. No sabemos cuánto vale, ¿no es? Pero sabemos cuánto vale M del oxígeno. El oxígeno es 16, ¿no? Sería entonces 16 por 2, 32. El del dióxido de carbono sería 12 más 32, 44, pues, ¿no? 44. Y el del nitrógeno sería 14 por 2, 28, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno de ellos tienen una determinada fracción, ¿no es? Fracción molecular, ¿no? 0.5, 0.3 y aquí 0.2. Entonces aquí sería Y sub I por MI, ¿no es? Entonces sería 0.5 por 32, 16, 0.3 por 44, 13.2 y 0.2 por 28 sería 5.6. Entonces, sumando todo esto acá, 16 más 13.2 más 5.6, le sale 34.8, ¿no? Finalmente, M sub A sería 34.8 kilogramos kmol, ¿no? Bien, entonces esa sería nuestra fracción, bueno, nuestro peso molecular de la mezcla. ¿Cuánto sería nuestra masa? Nuestra masa en A sería Na por Ma, ¿no es? Entonces sería esto de acá por esto de acá, nos va a dar 0.03306. Listo. Entonces fíjense, ya hemos encontrado lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo que hicimos el anterior, solo que en este caso no nos daba su peso molecular, ¿no? Así, habría que encontrarlo. Ahora vamos para el tanque B. En el tanque B, ¿qué tenemos? Tenemos área sub 2. ¿Cuánto sería? Fíjense que es pi cuartos
por 0.1 al cuadrado, ¿no? Nos va a salir 0.00785 metro cuadrado o 78.5. Listo. El volumen 2 sería área 2 por H sub 2. 0.00785 por área H sub 2 es 0.1. Listo. Entonces, P sub 2 sería 1 más, ¿no? Que es la presión barométrica, más 1000 dividido entre 78.5 por 1.02. 13.489. Entonces, nuestra N2 va a ser igual a ¿qué? 13 bares, ¿no? Bar. 13.489 por el volumen 0.000785 dividido entre R 0.08314 por 288. Entonces N sub 2 sería 0.0. Vamos a ver. 0.00044. Hacemos lo mismo. Encontramos el peso molecular de la mezcla. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no es? Sería Y sub I. Aquí está formado por oxígeno, por amoníaco y por dióxido de carbono. Aquí es 0.3, 0.6 y 0.1. Aquí tenemos el peso molecular de cada uno. Del oxígeno, 32. Del amoníaco, 317. Del dióxido de carbono, 44. Entonces, Y sub I por MI sale 9.6, 17.6 y 4.4. Sumamos todo esto acá y nos daría MB igual a 31.6 kilogramos kmol. Entonces, MB es igual a MB por NB. O sea, nos saldría que la masa es igual a 0.01397 kilogramos. 13.07 kilogramos, ¿no? Listo. Entonces, con eso tendríamos tanto del tanque A como el tanque B. ¿Cómo sería de la mezcla? De la mezcla. Tendríamos M de la mezcla es igual a MA más MB. Y N de la mezcla es igual a NA más NB. Entonces, ¿cuánto saldría? M de la mezcla 0.04703 kilogramos. Y N de la mezcla sería 0.01392 kmol. Entonces el peso molecular de la mezcla es la masa de la mezcla por el número de moles de la mezcla y nos va a salir 33.7816 kilogramos kmol. ¿Listo? Entonces, hasta acá hemos encontrado la composición química de la mezcla, ¿no? Lo que queda hacer ahora es encontrar en qué estado va a estar equilibrado. Entonces,
Fíjense que la que tiene mayor presión es el B, ¿no? El tanque B tiene mayor presión. Entonces uno puede suponer que como tiene mayor presión, este tanque de acá va a llegar a los topes, ¿no? Y este de acá va a llegar al mínimo, ¿no? Como hicimos en el anterior. Entonces, primera suposición, tanque A al tope y tanque B al mínimo, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Sería el volumen de la mezcla, sería el volumen del A tope más el volumen B al mínimo. ¿Cómo sería entonces? Vamos a hacer lo siguiente mejor. ¿No? Básicamente eso es lo que nos dice que estamos haciendo, pues, ¿no? Tenemos la válvula, ¿no? Básicamente tenemos esto de acá, ¿no? Fíjense, H1 máximo es 0.6. Y aquí tendríamos H2 mínimo 0.05. Esto es A y esto es B. Entonces, el volumen de A sería 0.6 por 0.00785. Y el volumen B tendríamos 0.05 por 0.00785. Entonces el volumen B sería igual a 0.00039. Entonces el volumen de la mezcla es igual al volumen A más el volumen B, y esto sería igual a 0.0051 metro cúbico. Entonces la presión de la mezcla, ¿no ves? Va a ser igual a N de la mezcla por R por T dividido entre volumen de la mezcla. N de la mezcla era 0.001392. 0.08314, la temperatura 288, dividido entre el volumen de la mezcla, 0.0051. Entonces la presión de la mezcla es igual a 6.53536 bar. Y habíamos dicho que esto de acá tiene que quedar entre estos dos de acá. La presión en A, ¿cuánto sale? 7.24. Y la presión en B sale 13.4. Fíjense que no cumple, ¿no? No cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que no cumpla. Quiere decir que el tanque A no llega al tope, sino que va a estar un poco más abajo y el tanque B va a estar un poco más arriba, ¿no? Eso quiere decir, digamos. Entonces, segunda suposición. Tocaría hacer la segunda suposición. Dibujamos lo mismo, ¿no? Dibujamos nuestro mismo tanque.
Quiere decir que este de acá más o menos llega acá y este va a llegar más o menos acá. ¿Ok? Eso quiere decir. Entonces, como no sabemos exactamente a qué presión va a llegar ni a qué distancia realmente va a llegar, podemos hacer lo siguiente. Podríamos agarrar una presión media. Una presión media, ¿ok? La presión media va a ser la presión en A más la presión en B dividido entre 2, ¿no? Y esto nos va a salir 10.37 bar, ¿ok? Entonces, esta presión media, presión de la mezcla, ¿no? Que en realidad esta presión que estamos tomando reemplazaría esta de acá, ¿ok? Reemplazaría esta acá. Entonces, vamos a encontrar el volumen para cada uno. El volumen en A sería NA, ¿no? Por R por T, dividido entre presión de la mezcla. Perdón. N de la mezcla. N de la mezcla por R por T dividido entre PM. Sería 0.01392 por 0.08314 por 288 dividido entre 10.37. Entonces aquí ¿cuánto quedaría? Quedaría 0.0032. Y el volumen en B sería, ¿no? Perdón, este es el volumen de la mezcla, ¿no? Este sería, perdón, este sería el volumen de la mezcla, de la mezcla. Entonces el volumen de la mezcla va a ser este de acá, ¿no? 0.00321, ¿no? Entonces el volumen de la mezcla, acuérdense que está formado por el volumen de A más el volumen de B, ¿no? Entonces el volumen en A sería NA por R por T dividido entre P, presión de la mezcla, ¿no? Y esto le va a salir 0.00219. Y el volumen en B es el número de moles en B por R por T dividido entre la presión de la mezcla. Y esto le va a salir 0.0102. 102, ¿ok? 0.0102. Entonces, y estos dos sumados les va a salir el volumen de la mezcla, ¿ok? Vamos a verificar que cumpla realmente con los datos, pues, ¿no? Entonces, ¿y cómo haríamos esto acá? Primero, aquí. El volumen en B mínimo tiene que ser igual al volumen en B y el volumen en B máximo. Sumamos BA más BA. Y aquí sería BA más BB, BM max más BA, ¿no? Y encontramos, pues, ¿no ves? ¿Cuánto sería BB mínimo? Aquí está BB mínimo, aquí sería 0.05 multiplicado por 0.00785, ¿no es? Más el volumen A. Y el volumen en A es 0.00219. Sería 0.0028. 25.8. Volumen de la mezcla. El volumen máximo, ¿cuánto sería? Sería H2 max, o sea, 1 metro, multiplicado por 0.0785, ¿no? Más vea que entonces sería 0.01, ¿no? Fíjense que aquí cumple, ¿no? Está entre este y este valor. Y hacemos lo mismo para el otro. BA mínimo, BA, BA máximo. ¿Cómo sería entonces? Sería BA mínimo más B sub B
BA más B sub B, BA máximo más B sub B. ¿Cómo sería entonces aquí? BA mínimo más B sub B sería 0.0181 volumen de la mezcla. Y aquí sería 0.00573. Y fíjense que también cumple, ¿no? Entonces fíjense que cumple ambos, ¿no? Cumple ambos ley de volúmenes. Por lo tanto, la segunda hipótesis es la correcta. Tenemos una presión media de 10.37 y tenemos un volumen de la mezcla de 0.00321, ¿no? Con sus determinados volúmenes, ¿no? También podríamos encontrar cuánto sería realmente la presión de cada tanque, pues, ¿no? La presión en A sería igual a Y sub A por P, y la presión en B sería Y sub B por P, donde Y sub A es igual a NA sobre N de la mezcla, y Y sub B es igual a NB sobre N de la mezcla, ¿no? Entonces aquí aquí saldría 0.6823 y aquí 0.31317. Listo. Entonces aquí cuánto le saldría? 7.076 bar, ¿no? En la presión en el tanque A. Y aquí le saldría 3.294, ¿no? 29,4 bares, ¿no? Que sería la presión en el tanque B, ¿no? Con esta presión media que tiene la mezcla, ¿no? Bien. Bueno, chicos, entonces acabaríamos este tema de mezcla de gases, ¿no? En este caso es compresión y mezcla de gases. Y plantearíamos de esta manera las hipótesis, ¿no? que estamos viendo. Entonces,